Sobre el ordenador. Junto con la reseña y todo esto, quisiera imprimir. ¿Sí? Ay, pues quédeselo. No, es que yo tengo más. Porque no es intención, de verdad, no, por favor. Ya que no he preguntado, por favor, no, eso no hace nada. Pues me alegro mucho. Pues porque viene contigo. La informática del fútbol, los cogidos, despedir, tardar un tiempo y digo, se me solapa, digamos, la conferencia y no puedo. Sí. No puedes empezar porque me tiene que mandar en el correo la presentación y yo hago descargar. Espera que la voy a descargar aquí. Ya sabes. No ha llegado todavía. Ahora, no estoy mandando. Además es un día pelado. Ahí se envió. Ahí se envió.
Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Les doy los buenos días y me presento. Soy Marta Eva Castellanos y pertenezco a la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Y les doy la bienvenida en nombre de la asociación. Les agradecemos la compañía, va a ser una mañana de temporal, intempestivas para León, y se la agradecemos por lo que supone el apoyo a esto que nosotros hacemos. Han sido invitados también el Ayuntamiento y la Administración Provincial y bueno, han tenido problemas de agenda. Sin embargo, contamos con la muy estimable presencia del excelentísimo señor don Carlos Pollán Fernández, presidente de las Cortes de Castilla y León. Inaugurará esta primera jornada, Hispanidad 23, cambiará el numeral, pero nosotros aquí estaremos y seguiremos contando con la institución, porque instituciones es lo que una asociación apartidista invita. Muy bien. La presencia aquí hoy de don Carlos Pollán pues, es el testimonio del compromiso no solamente hacia su cargo, sino hacia la ciudad de León. Esperamos que este sea el inicio de una colaboración para que la ciudad de León continúe, porque ya lo está, pudiendo ofrecer jornadas culturales relevantes. Así que, sin más, le cedo la palabra a don Carlos Pollán, pero no sin antes felicitarle porque hoy es San Carlos. Felicitamos a todos los Carlos. Muchas gracias, Marta. Es verdad, me he acordado que era mi santo porque me ha felicitado una señora de la puerta que no me había acordado hasta ahora. Así que os lo agradezco la felicitación. Siempre me suelo acordar el día antes o el día después, pero esta vez no me acuerdo. Así que muchas gracias. Bueno, buenos días, querida presidenta Marta de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, autoridades, ponentes, amigos todos. Yo voy a ser muy breve en la presentación, agradecer una vez más la invitación. Para mí es una satisfacción. Ya estuve el año pasado en el acto que realizasteis en el MUSAC y creo que cualquier defensa de la historia de España y de la hispanidad, creo que a día de hoy hay que apoyarla siempre, pero en estos momentos más si cabe. Como decía, España vive momentos difíciles, decisivos me atrevería a calificar. No hace falta tampoco que me detenga en muchos detalles. Todos los presentes sabéis de qué hablo. Ante este panorama podría plantearse que unas jornadas sobre el papel de España en la historia son una pérdida de tiempo, como si de lo que tocara hablar fuese solamente de lo que estamos viviendo en la situación política actual. Y claro que hay que pronunciarse acerca de todo lo que está pasando, faltaría más. Lo que no significa es que haya que dejar a un lado, hasta mejor momento, la sana cultura de la conmemoración de lo que ha hecho España y de la hispanidad. Al fin y al cabo, lo que vivimos hoy no se explica sin siglos de historia, o por ser más precisos, no se explica sin una determinada interpretación de nuestra historia. Durante mucho tiempo, sin duda demasiado, se nos ha contado que España era una anomalía histórica, sin encaje posible en el concierto de las naciones, salvo desguace previo, condición a la que ni vosotros, ni yo, ni millones de compatriotas estoy seguro que estamos dispuestos. Por supuesto, España ha tenido sombras. ¿Y qué país no ha tenido sombras? De lo que no todos pueden presumir es de las luces. Y nosotros sí podemos presumir de esas luces de España. Marcelo Gullo, uno de los ponentes de estas jornadas, titula su último libro, Lo que América le debe a España. No pretendo destripar las más de 400 páginas del libro si afirmo que lo que América y en general el mundo le deben a España, que se resume en una sola palabra, que es la hispanidad. Posiblemente el ejemplo más logrado de punto de encuentro donde los distintos conviven como iguales.
Como epopeya de la historia, la hispanidad no se logró en un instante, sino que precisó de tiempo, de esfuerzo y de muchos sinsabores. El resultado, por supuesto que mereció la pena. Todavía hoy merece la pena. En su empeño civilizatorio, aquellos capitanes intrépidos alumbraron un nuevo mundo en el que replicaron la mejor versión de España. Nuestros conquistadores y navegantes cartografiaron la geografía e hicieron la historia siempre con un sentido de misión. No quedan lugares en el mundo sin descubrir, pero sí queda mucha historia por hacer, estoy seguro de ello. Por eso, la importancia de encuentros como este, en los que parar para tomar impulso e inspiración. Es responsabilidad nuestra estar a la altura de nuestros mayores. Llenemos nuestro espíritu de frontera, aspirando siempre a ir más allá. De nosotros depende ser los autores de una historia que desborde los libros. Quiero desearles a todos que tengan una jornada fructífera. Seguro que con los ponentes que vamos a tener la ocasión de disfrutar hoy aquí, así lo será, y que sea la primera de muchas jornadas como esta en nuestra ciudad de León, que también es una parte importante de la historia de España. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus palabras, las recogemos con todo el afecto, porque nos esforzamos mucho, pero es difícil poder continuar y sobrevivir sin el apoyo de las instituciones. Tenemos proyectos muy buenos para León, pero solo es complicado. Entonces seguramente volveremos a vernos y volveremos a hablar. Nada más, muchas gracias a todos. Sabemos que viene gente desde Ávila, La Coruña, Asturias. Muy bienvenidos. Esperamos, de verdad, no desagradables, porque es un esfuerzo. Y con esto, pues ahora, en breves minutos, daremos un paso al primer ponente, que es don Francisco Núñez del Arco. A don Carlos Bollán Fernández daremos el presente de los libros de los ponentes de hoy.
¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? El primer ponente de la mañana es don Francisco Núñez del Arco. Él nació en Quito, es poeta, escritor, historiador e investigador. Estudió Relaciones Internacionales y Metapolítica. Y hoy es refugiado en España. Ha pedido asilo político porque él es el vivo ejemplo de lo difícil que puede ser tener un sentimiento hispanista en algunos países hispanos. Nos hablará de la capacidad que tuvo España de modernizar la cuestión de la res pública, que fue una cosa que siempre interesó mucho a España, de forma que pudo conseguir duplicarse y extenderse en cuanto a religión, sociedad, sentimiento, cultura. Es lo que los griegos llamaron ethos, que es el sentido común, el ser común, lo común. Y yo creo que se puede reducir la definición de hispanidad a esa sola palabra. Yo creo que Francisco encontró su sentido común y hoy nos lo viene a contar. Entonces, Francisco, te recibimos con todo el cariño y con los mejores deseos. La sala está ahí. Buenos días. Bueno, voy a dar la exposición sentado, pero primero quiero agradecerles a todos los presentes, don Carlos Collán, presidente de las Cortes de Castilla y León, a doña Marta Eva Castellanos, presidente de la Asociación Héroes de Cavite aquí en León, a todos los organizadores, por supuesto a ustedes, bienvenidos esta mañana. Para mí es un gusto y un honor enorme tenerlos y estar en una tierra de libertades que se transmitieron de forma plena a América. Aquí fue donde se celebraron las primeras cortes, como sabemos, en 1188, en el reinado de Alfonso IX, y este ejemplo institucional servirá para toda la gran empresa de América, que ahora voy a explicar justamente. Titulé, ¿sí? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿No? ¿Ahí? Titulé esta conferencia "Las Indias no eran colonias", como el famosísimo libro, famosísimo entre quienes hemos investigado la historia institucional y jurídica de la América Española, del maestro Ricardo Levene, argentino, que lo escribió hace casi un siglo. Es muy importante tener este conocimiento exacto. España no tuvo colonias nunca en América. En ningún punto de su historia desarrolló colonia en un sistema de explotación colonial en territorio americano. España reprodujo su propia naturaleza política, cultural, social y religiosa en el continente americano. Efectivamente, España creó reinos y provincias hermanas de América. La constitución histórica de la monarquía española es heredera de esta gran tradición medieval que comenzó en la Reconquista. No podemos entender la gran empresa América sin la gran empresa de la Reconquista. Todos los siglos, hasta llegar a 1492, le dieron una larguísima y notable experiencia diplomática, conciliar y pactista a la monarquía de España, a los distintos reinos, a Aragón en Valencia, por ejemplo. Es una experiencia increíble que muchas de las instituciones aragonesas acabaron aplicando en América, como el oficio de virrey, por ejemplo. Y en Castilla y León, sin duda, una de ellas, la más fundamental, que fue el ayuntamiento de las municipalidades del Cabildo, que eran los parlamentos natos de los territorios reconquistados, mediante los cuales se les daba las libertades necesarias para que estas poblaciones pudieran continuar con ese camino. Esta larga tradición diplomática de negociación fue el marco perfecto para llegar a América, porque en 1492, como sabemos, termina la Reconquista en Granada, y ese mismo año se produce el descubrimiento de América. Inmediatamente se traslada absolutamente toda la naturaleza de los reinos españoles de América, de los reinos españoles de Europa a América. Elegí esta ley
13ª del título segundo del libro segundo de las leyes de Indias para ejemplificarlo de la mejor manera. Dice, la cita es textual, porque siendo de una corona los reinos de Castilla y de las Indias, las leyes y órdenes de gobierno de los unos y de los otros deben ser lo más semejantes y conformes que puedan, los de nuestro consejo, en las leyes y establecimientos que para aquellos estados ordenaren, procuren recibir la forma y manera de gobierno de ello al estilo y orden con que son regidos y gobernados los reinos de Castilla y León, en cuanto hubiera lugar y permitiera la diversidad y diferencia de las tierras y naciones. Es clarísima la paridad institucional jurídica total entre los reinos españoles de Europa y los reinos españoles de América. Es importante entender el contexto institucional jurídico para después poder analizar de forma precisa el desarrollo social de España en América. No podríamos entender todo lo que fue España en América sin sus leyes, sin su monarquía, sin la unión histórica, la común monarquía de España, la unidad política y el Estado tradicional que dio el marco suficiente y necesario para el desarrollo completo de nuevas Españas en el territorio americano. Y lo digo no solamente de manera metafórica, sino literal. Quien ha tenido la suerte de visitar algunas partes de Hispanoamérica lo sabrá. Más tarde vamos a tener la participación de José Luis López Linares, el director de España, la primera revolución que estuvimos en Quito a finales del año pasado. Y él se quedó impresionado viendo lo que era Quito, por un océano y una cordillera de las más gigantes del mundo, ¿no? Hecha hace 500 años, hace medio milenio, o sea, y que gracias al cielo y a la fortuna lo seguimos manteniendo, a diferencia de otros lugares de América que no se han mantenido. Por algo se le ha llamado a Quito, España, en los Andes. ¿Por qué es importante entender el trabajo de la monarquía para esta institucionalidad y esta calidad, condición plena de los reinos españoles de América? Isabel la Católica, gran Isabel la Católica, dispone en su testamento un hecho importante, la incorporación de los nuevos territorios americanos a la corona de Castilla. Es decir, hay una equivalencia de procedimiento, al igual que se realiza con los territorios americanos, con los territorios europeos, porque en el mismo testamento ya ordena la incorporación del reino de Granada, que efectivamente se van a llevar adelante en el caso de los reinos de las Indias, el 2 de febrero de 1518 en Valladolid, cuando Carlos I se jura como rey de Castilla y León, jura los fueros de los reinos y por primera vez se jura como rey de las Indias, el primer monarca español que tiene oficialmente el título de rey de las Indias, a pesar de que Fernando de Aragón, Fernando el Católico, ya lo había utilizado, señor y rey de las Indias muchas veces, pero el primero que se jura como tal es Carlos I en las Cortes de Valladolid de 1518, donde efectivamente se incorporan legalmente y jurídicamente los reinos de las Indias a la corona de Castilla. No es un dato menor. América no tiene sustancia ideológica ni sustancia intelectual antes de la llegada de España, ni siquiera tiene conocimiento pleno de su propia geografía. Entendamos que hay una gran masa continental que va de polo a polo, que en ese momento absolutamente nadie sabía que existían, ni siquiera sus propios pobladores. Yo siempre hago esta reflexión que es muy importante, porque muchas veces se achaca que Colón llegó a unas islas y pensaba que eran el Japón y que no sabía dónde estaba. Los españoles efectivamente se dieron cuenta desde el primer momento que era un nuevo continente, le dan un nombre, le bautizan como América, a América del Sur. De hecho, fue el primer territorio que tuvo este nombre para después abarcar todo el continente, y se dan cuenta de la unidad geográfica de esta gran masa continental. Las culturas y el par de civilizaciones, si se quiere utilizar ese término, que estaban en América en ese momento, no tenían idea de que efectivamente estaban en un continente. Y lo pruebo de esta manera, tan simple y tan fácil. Cuando en 1519, en el mismo continente, quiero decir, cuando en 1519 hasta 1521 se produce la conquista de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés, tenemos una década que lo separa de la conquista de
de América del Sur, del Perú, lo que se llamaba el Perú genéricamente al sur de Panamá y del norte de la actual Colombia, que se produce entre 1532 y 1535 básicamente, y después se extenderá por algunos años más en un proceso muy amplio y dilatado en toda América del Sur. Hay una década de distancia entre estas dos conquistas, una década. Estamos hablando de un tiempo suficiente como para que la información pudiera llegar de un extremo a otro en cualquier parte del mundo, pensaría yo, ni siquiera. De Cajamarca había llegado a Tumbes, de la costa norte del actual Perú, y se encontraba dirigiéndose hacia Cajamarca para encontrarse con Atahualpa. Él apenas se enteró que había un peligro de una conquista extranjera, elementos que no eran propios de su mundo, ni siquiera de su civilización, porque para los incas, al igual que los aztecas, el Tahuantinsuyo era su universo, era su propio mundo. Lo que hace España, la gran y gloriosa obra de España, es justamente fundir todos estos universos de uno solo y crear realmente el universo. Atahualpa no tiene idea de que Pizarro está a las puertas. ¿Cómo es posible que haya tenido la de los aztecas una década antes nunca supieron, nunca se enteraron? Por la sencilla razón de que no tenían comunicación. No sabían que estaban en un espacio geográfico llamado América y no había ninguna conexión. Esta es la prueba más fehaciente para mí, y pienso que para cualquier persona que utilice la lógica, que América no tenía su autoconciencia geográfica. España le da personalidad histórica, política y geográfica. Es muy importante, porque ahora los indigenistas han tomado la costumbre de decir que los pueblos prehispánicos ya tenían conciencia y le llamaban Aviala al continente, algo que es completamente falso, y se tienen muchas otras pruebas de este estilo. La variedad de procedimientos jurídicos y formales no deja lugar a dudas sobre el nivel de equivalencia que los europeos y americanos de la corona. Granada y Navarra se incorporaron a las cortes de 1515. Después, ya lo he dicho, los del Berlín de 1518. Y aquí, como lo señalé, Estados Unidos se figura como rey de Castilla, León y de las Indias, por cierto. Esta pintura me encanta porque es la pintura que representa justamente su juramento, su jura como rey en esas partes. Esta iglesia la pude conocer hace un par de años porque aquí se reunieron las cortes de Valladolid y fue donde efectivamente se llevó a cabo la incorporación de los reinos de las Indias a la corona de Castilla. Y hago una reflexión con esta imagen. Me emocioné mucho el día que pude visitar esta iglesia porque fue el lugar efectivo del nacimiento jurídico de América. Hoy en día nadie cuestionaría que los históricos reinos de Navarra, Granada y las Islas Canarias están asociados de forma necesaria e ineludible a la identidad española, inclusive por el tiempo en que se fueron integrando a la corona que unificó finalmente a todas las Españas. Como ustedes saben, se utilizaba el título oficial de los reyes como reyes de las Españas y de las Indias en plural. Tendríamos que disociar la identidad española de otros tantos históricos reinos indianos que hasta en tiempo se encuentran en similitud de condiciones al proceso de la unidad española. La respuesta es clara para mí. Y es clara porque lo que hizo Castilla, lo que hizo uno de los reinos españoles de América, fue, y reitero, dilatar su propia naturaleza política, jurídica, social, religiosa y cultural. La dilatatio regnio, la dilatatio Christianitatis, la dilatación de la cristiandad de su propia naturaleza y crear nuevas provincias hermanas, nuevos territorios en paridad de condiciones jurídicas y políticas con los mismos de la península. El antecedente inmediato a esto son las Islas Canarias, que hasta el día de hoy las Islas Canarias forman parte integrante del territorio y de la nación española. Nadie cuestionaría que las Canarias, que fueron igualmente incorporadas efectivamente en el siglo XV, no sean parte de España, aunque bueno, seguramente hoy en día puede haber alguno que lo quiera alegar. Pero este antecedente histórico es lo que después va a dar este desarrollo de las islas. Decía Juan Solórzano y Pereira, el gran jurista indiano, que residió muchísimo tiempo en la corte del virrey de Lima, y bien se descubre y manifiesta esta excelencia y grandeza de las Indias y su consejo, pues nuestros católicos y poderosos reyes
cuando quieren reducir a breve compendio los títulos de los muchos reinos y dictados que gozan por la divina clemencia, se contemplan los reyes de la monarquía de España eran soberanos de muchos territorios. Era una confederación de estados, una monarquía compuesta en alguno de ellos inclusive. Era rey de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de los reinos internos, inclusive de manera nominal de Castilla, Toledo, Granada, por supuesto, Sevilla, etcétera, etcétera. Y para poder compendiar todos estos títulos, simplemente se llamaban reyes de las Españas y de las Indias, al nivel de importancia que consideraban estos reinos. Elegí esta moneda, que es de la época de Felipe II, donde podemos ver el título de Rex Indiarum, está por supuesto de Rex Hispanorum et Indiarum, pero en este en particular solamente consta el título como reyes de las Indias. Mucha gente me ha preguntado, pero ¿quiénes eran los reyes de las Indias? ¿Cómo puede ser que haya habido reinos de las Indias si no tenían reyes? Y yo siempre respondo, pero por supuesto que tenían reyes. Los reyes de Castilla eran los reyes de las Indias, así de simple. Nuestros reyes, porque eran nuestros reyes, también no eran solamente los suyos aquí en la península, eran tan reyes de las Indias como los eran de todos los territorios de la España peninsular. La España americana se empieza a desarrollar en el siglo XVI y se desarrolla por una tradición política clarísima, que es la conciliar pactista y de las libertades que surgen justamente aquí donde nos encontramos en León. Esto no habría sido posible en otra unidad política ni en ningún estado tradicional. Este término estado tradicional lo utilizo de manera historiográfica por referirme y dar una referencia, perdón, la redundancia por dar una referencia contemporánea a la unidad política, porque para mí estado es anacrónico en esa época, pero el Estado hispánico, el Estado tradicional, o la monarquía de España, que era el título que se empleaba oficialmente por ellos, tenía esta larga tradición de negociación con justamente pueblos extraños, los musulmanes, los judíos también. Alfonso VI de León, esto no es parte de la conferencia, pero recuerdo que Alfonso VI de León se llega a titular rey de los cristianos y de los paganos. Cuando se refiere a los paganos, asumimos hoy en día que es por los musulmanes y los judíos, pero en realidad no tenemos claro, porque la palabra que se utiliza es musulmanes ni judíos, sino dice rey de los cristianos y de los paganos y emperador de toda la de España. Inclusive llegan a utilizar Imperator Esperia o emperador de Occidente, que no es un dato menor, porque efectivamente la, la tradición política de origen romana, imperial, en los ayuntamientos, es la que se utiliza para el establecimiento de las poblaciones y la creación de los reinos americanos y finalmente el sostenimiento por 3 siglos y en algunos territorios por casi 4 de esta unidad política tradicional. Los conquistadores de América constituyeron en América la institución de mayor el cabildo, también llamado ayuntamiento o consejo, el antiguo concilio. La asamblea era representante legal de la villa y posterior ciudad. El órgano municipal que hallaba sus raíces de griegos, romanos y bárbaros, por medio del cual los vecinos velaban por los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares de la ciudad y su territorio. Es decir, se era autogobierno. La gloriosa tradición de Castilla de las libertades desde el autogobierno. Eso es lo que no nos repiten nuestros enemigos, los anglosajones que se han calificado ellos como los creadores del autogobierno. Cuando revisamos las tesis políticas del fundador de Estados Unidos, de Jefferson, por ejemplo, vemos las referencias a los municipios españoles. ¿Cuál es la referencia política de la Fundación de los Estados Unidos? Es la monarquía de España, América. Es la tradición de libertad, de estabilidad jurídica de todos los territorios y el autogobierno. Esto no es un dato menor. Un autogobierno, por supuesto, sostenido en la unidad superior de la monarquía. Yo
España los títulos que utilizó para sí mismo, ¿no? El Imperio Español fue una confederación de estados en 5 continentes, descentralizados y autónomos, que sin embargo estaban unidos bajo un origen y un destino común. La visión trascendente de España en América es lo que permite incluir a todos los habitantes de este continente extraño y completamente exógeno en un proyecto político y nacional común. Que muchos extrañarán escuchar esto, pero la nación española se acaba de formar efectivamente en la experiencia conjunta con los territorios americanos. La nación española es una de las grandes naciones del occidente europeo, una de las 5 grandes naciones que se viene formando en el último milenio y medio. Y la España, como la entendemos hoy en día, es efectivamente el resultado de esa convivencia permanente con América durante estos 3 siglos. Hay una gran nación española por encima que aglutina a los españoles de ambos hemisferios y pequeñas patrias para todos. Uno lee los documentos de la época y dicen don Carlos Collán de su patria León, don Francisco Núñez del Arco de su patria Quito, doña Marta Eva Castellanos de su, no, bueno, asumo que de León, pero de su patria Ávila, o que sea, de nación española. Era muy claro el contenido político plural, de respeto a las diferencias y a la vez integrador de todas ellas. En América, la monarquía española o el imperio fue eminentemente urbano. Las ciudades tenían poder real en el derecho y, lo más importante, en la práctica, desde el autogobierno hasta la seguridad y llegando a las funciones judiciales. Estaban a cargo de cada ciudad con su región. Y, por supuesto, la economía también. He querido ilustrar esto para ver la enorme extensión del poder y la gloria de España en su momento y entender lo que significó esta obra, ¿no? O sea, España extendió su naturaleza por casi 22 millones de kilómetros cuadrados. Es una enorme cantidad de territorio para cualquier civilización en cualquier época. A pesar de que los anglos nuevamente siempre se atribuyen que, no sé, que el imperio británico, que no fue un imperio, fue eso sí, una red de explotación colonial internacional. Tuvo, no sé, 30 millones de kilómetros cuadrados, 30 millones de kilómetros cuadrados contando todas las islas desérticas de nieve eterna del norte de Canadá. Pero en cambio España tuvo efectivamente poblaciones en todo el territorio que vemos, en absolutamente todo el territorio. Siempre cuento esta anécdota y quiero ir un poco a lo personal para ver el profundo cambio en la naturaleza, inclusive ontológica, de los americanos, de las poblaciones indígenas de América con la llegada de España, porque hay 3 revoluciones efectivamente que se producen en América con la llegada de españoles. Una ontológica, la otra económica y finalmente la tecnológica. ¿Por qué ontológica? Porque a diferencia de las religiones prehispánicas, el catolicismo habla de una dignidad natural para todos los seres, para todos los individuos, para todos los humanos. Era una cosa fácil de vender, porque los incas, por ejemplo, tenían una monarquía así absoluta, con un desprecio total para todos los vasallos, para todos los que no pertenecían a la casta de los gobernantes de los incas, y a los pueblos subyugados, una auténtica tiranía. Y no compartían ni siquiera la religión con los conquistados. La religión de los incas era su religión privada. El inca descendía del dios Sol y su naturaleza era excepcional y completamente distinta a todos sus súbditos. El catolicismo, en cambio, hablaba de que todos somos creados de imagen y semejanza de Dios, tenemos la misma dignidad y la misma sustancia. Las conversiones fueron masivas por esta razón. No había mucho que hacer, era una transacción muy fácil, porque por un lado tenías una tiranía que realizaba sacrificios humanos, no solamente los aztecas realizaban sacrificios humanos, los incas también, y los territorios de las poblaciones del sur de Colombia, de la costa actual de Ecuador, en el norte del Perú, igual lo hacían de forma distinta, no tan sangrienta y notoria como las aztecas, pero lo realizaban hasta el día que llegó Pizarro a Cajamarca, dejando a las doncellas dopadas, drogadas en la cima de las montañas para que murieran por hipotermia, por ejemplo. Era una forma sacrificial de los incas, ¿no? Tenían este tipo de prácticas y por otro lado tienen la cosmovisión católica que te dice tú te comes a Dios, ningún Dios te come a ti, sino que tú te comes a Dios, y además tienes la misma dignidad personal ante los ojos de ese Dios que el rey, que el inca y que cualquier otra persona. Entonces no había mucho que pensar. Las conversiones masivas se deben a esto, y esa es la primera revolución en América, una revolución ontológica.
La segunda es una revolución tecnológica, porque América tiene muchísima distancia, no me atrevo a dar cifras, en el desarrollo con los demás pueblos del mundo, considerando que no se conocía la rueda. Es un ejemplo el más grande de todos para esto. Cuando llegan los dorados, la agricultura pasa de ser una tarea gigantesca, colosal en muchos casos, que abarcaba la utilización de muchísima gente para pocas hectáreas, a que con un animal y con un arado pudieran efectivamente hacer 10 hectáreas en pocos días. Esto no es un dato menor, porque los indígenas, los indios, se llegaron a pelear por los arados. Hay una revolución tecnológica, el acceso a la proteína es importantísimo, permite que las grandes masas que antes no tenían ningún acceso a la proteína, alguien ha dicho, una historiadora española, hay hipótesis sobre que los aztecas realizaban estos grandes sacrificios, entre otras razones, para buscar fuentes de proteínas cercanas, porque efectivamente después de ser sacrificados los cuerpos eran faenados y se los comían, y eran los pocos accesos a la proteína que tenía la gente normal, la gente de a pie, porque los incas tenían, por ejemplo, cuyes, que son una especie de conejillos de indias, y también tenían los camélidos, las llamas y las alpacas y las vicuñas, que también eran solamente alimento para la superélite. Entonces llega a España, trae el cerdo, trae la vaca, entre muchos otros alimentos, y esto permite que al día de hoy sea una de las proteínas más que alimenta a la mayor cantidad de población en América del Sur. El cerdo se come tanto en América del Sur como en España hasta el día de hoy. Y el último punto de la revolución que se produce en América con la llegada es una revolución política y de representación, que no es un dato menor. Los incas no tienen, ni al igual que los aztecas, métodos de gobierno para la mayoría de la población. Es una monarquía absoluta, donde la palabra de la superélite y de los monarcas es efectivamente la ley. En el caso de la monarquía española no es así, a diferencia de otras monarquías. La monarquía de España se considera eminentemente justa. ¿Y por qué justa? Porque su misión fundamental como gobernantes era impartir justicia, así como para otras monarquías, la de Francia. Y cuando hablo de monarquía no pensemos solamente en el rey o los reyes, sino la monarquía de España me refiero al Estado tradicional de España, a la unidad política tradicional, porque hoy en día cuando se habla de monarquía solamente se piensa en el rey, o se piensa en la familia real. La monarquía, cuando yo utilizo este término de la monarquía de España, o la monarquía católica, o la monarquía universal española, o la monarquía hispánica, me estoy refiriendo a la unidad política tradicional, al Estado tradicional o al Estado hispánico, si prefieren utilizar términos historiográficos para entenderlo mejor. La monarquía de España veía en su misión propia existencial impartir justicia. Francia pensaba que su misión era crear leyes. La monarquía de Francia era sinónimo de gobernar, legislar. Inglaterra, sinónimo de gobernar, el carácter religioso de los monarcas. En cambio, en España, el sinónimo de gobernar era impartir justicia. Esto normalmente no es un dato menor, porque permitió que desarrollaran todo un sistema político de representación para todos los súbditos de la corona en Europa y en América. Los indígenas, los indios, los mestizos, los negros que después llegaron a América, todos eran súbditos iguales que los castellanos aquí en Europa de la monarquía, en las mismas condiciones y en la misma calidad, y en algunas en América se llegó a exceder. Porque la calidad de los reinos, porque tuvieron un ordenamiento jurídico propio. Estamos en León, la monarquía tenía algunas divisiones dentro de la península, las más grandes de allá eran Castilla y León, y dentro de Castilla y León hay otros reinos nominales como el de Toledo, el de Granada, el de Sevilla, etcétera, que son representaciones nominales, no son representaciones efectivas, porque el único ordenamiento jurídico real que existía era el de Castilla, así como en Aragón. Estaba el Aragón, pero sí existían otros como el de Valencia o el del Principado de Cataluña, que tenían instituciones de ordenamiento jurídico propio. En Castilla no era así. Las leyes de India llegan al extremo de conceder cortes propias a los reinos de las Indias. Estamos aquí donde nace el parlamentarismo
europeo y occidental, y en las leyes de las Indias se habla, hay una ley expresa que ordena y utiliza esta palabra, es la palabra textual, los congresos de las ciudades, dando preeminencia, como acá la tienen, me parece, Burgos y Toledo, o la tenían en esa época, al Cusco y a Tenochtitlán o México, por haber sido justamente la sede de los dos imperios que existían en ese momento en América, de las dos culturas, de las dos civilizaciones. Llegan a darle cortes a América, una representación jurídica total. Se llevan a practicar, parece que solamente un par de ocasiones, pero sin embargo los parlamentos natos van a ser los cabildos. Los criollos, los hijos de españoles de América y sus descendientes, ya un poco mestizados también con los indígenas, tienen un acceso directo a la monarquía, siempre están en permanente contacto y pueden crear leyes, tienen capacidad legal y ejecutoria, como se diría. Algo completamente sorprendente, podemos hablar de un estilo de democracia directo. Hay un historiador estadounidense que analizó todas las peticiones de los súbditos americanos a la corona y él llegó a un cálculo que el 92% de las solicitudes que pasaban por el Consejo de Indias y por el monarca eran aprobadas y pasaban como reales cédulas, es decir, como leyes. Imaginémonos de eso el día de hoy, que yo como Francisco Núñez del Arco me acerco al Congreso de mi país en Ecuador, a la Asamblea Nacional, que así se llama, o ustedes, algún ciudadano español, se acerca al Congreso de los Diputados y manda una solicitud porque tiene algún problema en su pueblo, en su ciudad o en su familia, y que el Congreso pase la solicitud como una ley para todos los reinos. Eso pasó en el 92% de los casos. Es una locura. Yo no tengo esa capacidad. Si me dirijo al Congreso de mi país hoy en día, seguramente me van a recibir el oficio, pero se me van a burlar porque no soy un partido político, ni soy un grupo económico como para tener el nivel de influencia necesaria para crear leyes. Los súbditos de la España americana lo tenían en su momento. El que las Indias no fueran colonias o factorías no quedaba circunscrito solamente al ámbito de un mero formalismo jurídico o declaración programática. Fueron provincias en sentido pleno y efectivo, debido a que jamás se configuró un sistema alguno de explotación colonial en nuestro territorio. Y eso también es muy importante recalcar, porque mucha gente dice, bueno, eso era una mera formalidad jurídica, legal, este dicho que se ha repetido tanto, que se ordenaba pero no se cumplía, y no es así. Efectivamente las instituciones funcionaron, los reinos existieron, las provincias españolas de América tuvieron una realidad no solamente jurídica, sino plena, social, en todos los sentidos. España trasplantó su naturaleza humana al continente americano de una manera asombrosa. Imaginémonos, hago también siempre esta comparación, que hoy en día fuéramos capaces de colonizar Marte y nos encontramos con una población allí, que muchos están con esa idea de colonizar Marte a propósito de eso, pero no sé si es factible, pero Marte es lo más cercano a América que puede haber en este momento, porque realmente América era otro mundo por completo, que no tenía nada que ver ni siquiera a nivel de la naturaleza. O sea, hay una distancia enorme entre las sierras de Nevada y los Andes. Hay una distancia enorme entre los ríos más anchos y más caudalosos de España con el Amazonas. O sea, es cosa que nunca se había visto antes en Europa. Y sin embargo España tuvo esa capacidad de tratar su propia naturaleza a estos territorios tan lejanos, tan extraños y tan difíciles de poblar, ¿no? Hoy sería como si fuéramos a Marte, encontramos una población local, nativa de Marte, y en 2 generaciones todos estuvieran viviendo como nosotros, como humanos del siglo XXI. Es una completa revolución. Hay que pensarlo de esa manera, porque en 2 generaciones la población indígena de América estaba pensando y viviendo y sintiendo como españoles. Testimonios de muchísimos. El Inca Garcilaso, uno de los más conocidos, pero quien se ha adentrado en los archivos históricos y ha leído crónicas que no son publicadas, o ha visto la cantidad de indígenas que iban y venían a solicitar mercedes a la corona, entiende el cambio fundamental de esas poblaciones que es presente hasta el día de hoy. He utilizado para esta diapositiva como fondo mi ciudad, lo que están viendo es Quito, y uno, si lo ve así, mucha gente no podría distinguir quizás una ciudad que se lo puede ver aquí en España peninsular o en alguna otra parte
de los territorios que alguna vez fueron parte de España. No hubo ocupación y explotación de una potencia extranjera. Incorporación, asimilación y dilatación de la naturaleza política, jurídica, cultural, social y religiosa de España en América. Y yo reitero esto porque para mí me parece que una forma didáctica y pedagógica de que las cosas se entiendan es repetirlas, reiterarlas. Nunca me cansaré de repetir esto. España reprodujo su propia naturaleza en América. No existían estados-nación enfrentados, puesto que estos no habían llegado a desarrollarse en el momento, ¿no? Esto también es muy importante porque en América, y también ahora que he estado estos meses en España, he venido a España en algunas ocasiones anteriores, pero ahora estoy viviendo aquí hasta que se resuelva mi caso de asilo, por lo menos, y me he dado cuenta de que también aquí hay una noción difusa de lo que es España hace 5 siglos, o hace 2 siglos, o hace 3 siglos, porque todos estamos dentro del canon del Estado-Nación. El Estado-Nación de España, el Estado-Nación de Ecuador, el Estado-Nación México, el Estado-Nación Argentina. Ninguno de estos Estados-Nación existía. La nación española existía, por supuesto, pero estaba conformada y dividida en la Edad Media por varios reinos, que se estaban formando en una unidad política que finalmente llegó a ser una sola cosa, pero con el paso de los siglos. En América igual eran otras unidades, otros ordenamientos jurídicos para unidades políticas específicas, los reinos de las Indias, pero que estaban igual dentro de la monarquía de España y que fueron conformando la nación española. No hay un México hace 5 siglos, no hay un Perú, ni un Ecuador, ni una Argentina hace 5 siglos, no se enfrentan el Estado-Nación español actual ni el Estado-Nación ecuatoriano, mexicano, peruano o argentino, no hay. Nuestros países, nuestros estados, nuestras sociedades actuales del siglo XXI son el resultado de este gran proceso histórico de 5 siglos, y especialmente los americanos, porque en muchos casos, como el de Ecuador, aquí conversábamos con Javier, uno de los organizadores de estas jornadas, Javier de la Riva, que está por aquí, y yo lo pongo en mi libro, me gustó que nos dijeran, no sé si lo leí en mi libro o no, pero hay casos extremos como el de Ecuador, que se utiliza un nombre ahistórico, de una línea imaginaria que separa los hemisferios del norte y sur, para un país que tenía un reino histórico como era el Reino de Quito, pero sin embargo, en ese afán de negar el pasado español en su conjunto, incluyendo la parte indígena, porque cuando se niega lo español se niega fundamentalmente lo indígena, se puso un nombre ahistórico a mi país, un nombre que no representa ni significa absolutamente nada, como es Ecuador. Sin embargo, en Ecuador muchísima gente al día de hoy piensa que eso es un nombre milenario, que el Ecuador se llamó así hace 10.000 años y que la nación ecuatoriana existía desde entonces. Y no estoy exagerando. Y piensan que cuando la conquista se produjo, estaba la Selección Nacional de Fútbol con la camiseta tricolor, con la cerveza, que vino de acá, con el afritado o el hornado, que es hecho con cerdo, con chancho, como decimos de allá, y con el ceviche, que es el escabeche, y no sé, y escuchando el pasillo, la música nacional ecuatoriana, esperando que venga la selección de fútbol española, el Real Madrid o el Barcelona Fútbol Club, con el gazpacho, con la tortilla de patatas, con el flamenco, a conquistarnos. Esa es la visión que tienen en Ecuador muchísima gente. Ese es el nivel de ignorancia total que hay en nuestras sociedades y en nuestros países. Y Javier lo decía, con esto termina esta parte, y ahí lo terminamos la conferencia y le paso las preguntas. Hay gente que asegura que Ecuador existía hace 10.000 años. Entonces, nuestro desconocimiento histórico es total, es brutal. Y mi interés, mi labor fundamental cuando he escrito mi libro, cuando hago estas conferencias, es despejar un poco ese pasado y entender que no, somos el resultado de este gran proceso histórico, de este glorioso proceso humano que dio paso a lo que somos, y no podemos estar en contra de lo que somos, porque si estamos en contra de lo que somos suicidas, somos nihilistas, estamos locos. Si negamos que somos hispanoamericanos, que efectivamente fuimos españoles de América, lo único que podemos hacer es pegarnos un tiro, porque ¿cómo nos sacamos la sangre y la cultura española que tenemos encima? La España americana de ultramar existió, y así lo entendieron sus habitantes, que se llamaban a sí mismos españoles de América. Así lo entendió el gobierno de la monarquía española, desde el rey a sus delegados y gobernantes, que así la llamaban, y los españoles europeos, que junto a los americanos no plasmaron en el artículo primero de la Constitución de Cádiz ninguna novedad jurídica, política ni histórica, sino la tradición recogida de 3 siglos. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
con esto, señoras y señores, termino. Muchísimas gracias. Bueno, vamos muy bien de tiempo, entonces, si quieres, Francisco, explicar unos minutos tu situación. A mí me encanta, bueno, eso lo puedo explicar al final, pero a mí sí me gusta ser muy eficiente con mis exposiciones para dar paso al público y que sea un intercambio de ideas, de inquietudes, de preguntas y de objeciones, si se quiere. Así que, por favor, quien quiera... Hay micrófono, levanta la mano y le va a pasar. Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Valentín de Ponga y me casé hace 7 años con una quiteña de Ecuador. Y a los 3 días llegué allí, en el 2014, y me dijeron: aquí viene el español, que estos son los que robaron el oro y violaron a las chicas. ¿Por qué se dice eso? Bueno, qué bueno. Por eso me gusta a mí esto, el hablar con el público, asistente a las conferencias, porque hay muchas ideas que me salen a la cabeza. El mito del oro es quizá el que está más presente en el inconsciente colectivo de Hispanoamérica, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, te dicen que devuelvan el oro a los españoles. Y yo siempre le respondo: a ver, primero dime de qué minas sacaron el oro. Porque en el territorio actual de Ecuador nunca hubo minas. En lo que ahora es Bolivia estaba Potosí, en México también tenían una mina que tiene mi apellido materno, por cierto, otro año, y en lo que ahora es Colombia una parte también, pero en el territorio de Ecuador nunca hubo minas y España nunca explotó minas. Entonces te digo que te devuelvan el oro, pero dime el nombre de la mina, dime cuánto oro sacaron, de dónde lo sacaron, porque simplemente lo repiten como muletilla por el adoctrinamiento de 2 siglos, y la gente cuando le digo esto se queda fría, se queda seca, y porque se pone a pensar, es cierto, o sea, no sabe de dónde sacaron esa información y no te pueden dar ningún dato que lo verifique. En Ecuador nunca hubo minas. Ecuador era un reino español que vivía de la industria. Teníamos, sí, no Ecuador, Quito, porque Ecuador es el Estado-nación que se superpone al reino español de Quito. Era un reino industrial. En mi libro lo detallo. Hay una, inclusive, declaración inglesa que habla de que hay que destruir la industria textil de Quito, porque Quito vivía de la industria textil, o la propia industria. Yo le llamo industria porque era una industria, efectivamente. Otros historiadores dicen que Quito vivía de la industria textil, o la propia industria. Yo le llamo industria porque era una industria, efectivamente. Otros historiadores dicen por la propia industria, la industria textil, la industria naviera. El mayor astillero del Pacífico estaba en Guayaquil. El galeón, famoso galeón de Manila, todo el comercio que se manejaba con Filipinas y con China, los barcos eran fabricados en Guayaquil. El mayor arsenal de América estaba en La Tacunga, una ciudad del sur de Egipto. Toda la pólvora, toda la cuerda, todas las balas que se producían para todas las fortalezas de América se producían ahí, industria armamentística, si se quiere llamar así, o militar. Después teníamos también la industria agrícola, el cacao y los primeros descubrimientos científicos para la cura de muchísimas enfermedades como la quinina para la fiebre amarilla se produjeron en Loja, en el sur actual del Ecuador. Y finalmente, una muy importante, no porque sea la última, al menos importante, la gran industria artística de Quito. La escuela quiteña es muy famosa porque produjo imaginería religiosa y pinturas para absolutamente todos los territorios de la monarquía española. A mí como quiteño siempre me da mucho orgullo que he viajado a Alemania, a Estados Unidos, a España, por supuesto, a muchísimas partes de América del Sur, y uno va a los museos en el Metropolitan de Nueva York, encuentra la escuela quiteña. En el de Berlín está la escuela quiteña de arte religioso. Aquí, por supuesto, en España, en muchísimas partes, porque la iba y venía. En México, en Bolivia, en Argentina, en todas partes uno encuentra la presencia del arte quiteño. Es increíble. Y Quito vivía de eso, no vivía del oro, no vivía del saqueo del oro ni de la plata, que además no había, y que nunca se explotó. Más bien, hoy en día tenemos prospecciones mineras con compañías anglosajonas, como la Anglo American, para explotar ahora sí oro y plata que nunca se hizo en la época española. Entonces es una locura producto del adoctrinamiento, porque la gente repite las cosas sin saber. El tema de las indias violadas es lo mismo, o sea, igual que el genocidio. Yo tendría que decir que los hombres de esa época tendrían que haber sido superhombres para poder exterminar a tantos indios y poder violar a tantos indios. Y lo digo con mucho respeto, pero quiero ser un poquito directo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes una población inicial de conquistadores que fueron ni 200
violar a todas las indias, porque eso dicen, ¿no? Y matar a todos los indios, o sea, tenía que haber pasado matando y violando, no sé, absolutamente no alcanzado ni el mínimo de lo que se dice, se alega que fue el genocidio. Entonces, no hay ni siquiera, no es una cuestión histórica, es una cuestión de matemática y lógica espacial. Es así de simple. Y yo le digo este tipo de argumentos a la gente, soy un poco crudo, porque esto suena crudo, pero es la realidad, y cuando les explico estas cosas, les hablo de esta manera, se quedan pensando y dicen, es cierto. Pero claro, o sea, reconocer que eso es cierto, también reconocer que los pueblos aborígenes, los pueblos indígenas de América, eran lo peor que existía, porque no fueron capaces de defenderse ante 200 españoles que llegaban harapientos al encuentro. ¿Por qué triunfa España en América? Por la larga tradición conciliar y diplomática que tenía, porque salieron con todos los pueblos oprimidos por los incas y por los aztecas en contra de ellos. La conquista, como lo dijo Vasconcelos, fue hecha por los indios. La independencia, por el contrario, fue hecha por los españoles, por las oligarquías criollas traidoras que se vendieron a los ingleses. Y lamentablemente las oligarquías hispanas, españolas, de ambos lados del Atlántico se siguen vendiendo a sus enemigos hasta el día de hoy. La conquista fue hecha por los indios, la independencia por los españoles. Eso me parece que lo resume todo. Espero haber respondido a la pregunta. Ya se lo dirán mis cuñados que dónde sacan ellos. Además tiene una expresión que dice, nada, este es español, a este no le paréis bola. Aparte usted tiene que decirles, pero tú también eres español, o sea, ¿qué apellido tienes? ¿Cuál es tu origen paterno? Por más que tengas una facción u otra, hablas en español, el idioma modula la forma en que pensamos, inclusive se llega a comprobar con estudios científicos que da forma a las honduras del cerebro. Entonces no es un dato menor que hablen en español, porque están pensando en un idioma y en una forma de ver el mundo. El idioma es una cosmovisión finalmente, es una tecnología, y al igual que el Estado también es otra tecnología. Entonces hay que decirle, bueno, sí, en español no te hagas caso a ti mismo, pégate un tiro, yo les diría eso. ¿Otra pregunta? Sí, buenos días y muchísimas gracias, doctor. Me ha encantado su conferencia y quería preguntarle algo así actual. ¿Hasta qué punto influye la penetración de la religión evangélica en toda Hispanoamérica en la perpetuación o quizás en el agrandamiento incluso de la leyenda negra española? Muy buena pregunta. La religión evangélica, o las religiones protestantes, al igual que la masonería en su momento, son instrumentos de dominio geopolítico, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, porque la gente cuando se habla, por ejemplo, de masonería, solamente va al campo esotérico y el secretismo de esta sociedad y demás, pero los ingleses no eran tontos, y no lo son. Crearon la masonería como un instrumento geopolítico para vender a los giles, podríamos decir, a los tontos, y con eso lograron muchísimas cosas, ¿no? Aquí mismo en España y en Hispanoamérica. Y las religiones evangélicas, y se le llama así, las sectas protestantes, es lo mismo. Hay un caso muy puntual que saco a colación ahora. La escuela de verano, me parece que ese era el nombre. Era una institución que estuvo presente en muchos países, incluyendo Ecuador, y que supuestamente se dedicaban a enseñar inglés a los indígenas, especialmente en la Amazonía. Y eso empezó a llamar la atención, que por qué estos evangélicos querían tener presencia en un lugar tan delicado, porque en esa cordillera, en la frontera con el Perú, hay uranio y hay un montón de materiales de uso militar, y ellos estaban ahí, no estaban, no sé, en las ciudades con los indios urbanos, sino con los más alejados y en lugares estratégicos, supuestamente enseñando inglés. Y finalmente se llegó a la conclusión de que estaban haciendo una labor de zapa para la inteligencia estadounidense, ¿no? Al punto de que un presidente del Ecuador ordenó la expulsión de esta escuela en 1981, y fuera de mis posiciones políticas, que no son las de él, llama la atención que a las 2 semanas el avión donde él viajaba se cayó al piso y murió en un accidente, que hasta ahora no se ha podido comprobar si fue accidente o no. Sin duda son un instrumento geopolítico, y que tienen sobre todo interés y penetración enorme entre las poblaciones indígenas, porque las poblaciones urbanas mestizas y los criollos, los pocos que hay, no tienen interés, porque la clase media alta de América hispana está muy aburguesada y está muy occidentalizada en el mal sentido de la palabra. O sea, tienen todo un tema con el New Age
y que también es otra forma de dominio, y con el orientalismo, o con el ateísmo, o con el marxismo directamente, o con un indigenismo idealizado, medio mezclado con hinduismo. Entonces no le interesa el cristianismo de ninguna forma a la mayoría de estos sectores de las clases medias, altas y altas. Y las clases medias son católicas, las clases medias y las clases populares siguen siendo católicas. En los países hispanos son eminentemente católicos. Y es muy difícil que penetre en una tradición católica los evangélicos, pero lo hacen con especial énfasis en las poblaciones indígenas y están teniendo mucho éxito, lamentablemente. Brasil sé que es un caso distinto, pero en Ecuador, por ejemplo, los principales núcleos de estas sectas protestantes son los pueblos de indios. Y llama la atención, ¿no? Porque sin duda hay una labor con un propósito ahí, no es de gratis que están teniendo esta penetración entre estas poblaciones. Yo comentaba lo mismo, que no tiene que ver un poco con la pregunta, pero sí tiene que ver en todo, de dónde vienen estas cosas. Ayer en la comida con la Asociación de Héroes de Cavite y con los miembros, hay un gran indigenista marxista en Ecuador, que es uno de los líderes principales, que está propulsando una lucha armada en contra de todo lo que no sea indio. En Ecuador podemos llegar a una guerra civil de los indigenistas extremistas contra los que ellos consideran que no son indios, y eso puede ser cualquiera, ¿no? Porque el tipo también, de hecho, no siquiera es indígena, nadie es indígena puro, como nadie no tiene sangre pura, tiene sangre española, habla en español, en fin. Y presentó un libro, y llama mucho la atención estas señales de que ¿dónde fue a presentar el libro? No lo presentó, no sé, en la Patagonia Argentina con los mapuches, ni lo presentó en la Amazonía con los indígenas oprimidos por las petroleras, ni lo presentó en los pueblos de indios del Perú. Fue a Washington, después a París y finalmente en Londres, donde fue recibido por una comisión del Parlamento británico. Un indigenista marxista. ¿De qué estamos hablando? O sea, si alguien no une los puntos y no entiende que detrás de esto hay una labor de nuestros enemigos que sigue habiéndola, y al igual que con las sectas protestantes, es porque estamos locos, no somos ciegos, no somos idiotas. Yo no soy ninguna de las tres cosas, y para mí es claro quién está muriendo todo esto. Sí, vamos a ver una pregunta en relación con la leyenda negra. Por ejemplo, en Ecuador, usted es de Ecuador. Entonces, quiere saber, las élites, aquí como España, no defienden lo que es la hispanidad, lo bueno y también hay malo, ¿no? Pero sobre todo lo bueno, ¿no? Y también quería saber, desde su punto de vista, supongo que estará enterado, la Iglesia, ¿qué culpa tiene en esto? Porque yo creo que tiene bastante. Yo leí el libro de Elvira Rocabarea, que me encantó. Fracasología, la leyenda negra y perifobia, y entonces, claro, va cogiendo un poco luces y dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, la Iglesia Católica se está haciendo el aquí, ¿no? Porque está defendiendo lo que es el indigenismo y resulta que lo que es la España mestiza, que es la España americana, más o menos sin el catolicismo no es nada. No es nada, y entonces están apoyándose en lo que es el indigenismo, en lo que dijiste antes, ¿no? Pero yo lo que me gustaría saber es de las cosas. La élite, hablen usted de la élite de Ecuador, y hablen usted de la élite, bueno, la élite, lo que es los obispos, la curia católica ecuatoriana, a ver, quiero decir, está con los, según Elvira Rocabarea, está con los indigenismos, o sea, se está haciendo la de aquí, ¿no? ¿Usted qué piensa? ¿O usted qué, o sea, su opinión? ¿Qué me interesa? Sí, muchas gracias por la pregunta. Nuestras oligarquías, y esto incluye las oligarquías religiosas, han sido completamente traidoras desde hace 2 siglos, o sea, desde ninguna duda. Provocaron una secesión, porque lo que fue eso, la mal llamada independencia, fue una duda. Provocaron una secesión, porque lo que fue eso, la mal llamada independencia, fue una secesión, fue un separatismo de los reinos españoles de América, para crear estados ficticios que les permitieran poder explotar a su gusto los territorios que tenían bajo su dominio y que no tuvieran ningún control, porque la monarquía, justamente como lo dije, tenía una gran misión, se autoidentificaba como la gran impartidora de justicia, con todos los defectos y los errores que tiene cualquier empresa humana, pero impartía justicia y no permitía que hubiera la corrupción que después existió. Un ejemplo de eso es una misma carta de Bolívar, cuando da órdenes a uno de sus generales en Venezuela, y le dice, por favor restablezca la justicia como en los tiempos españoles. Esa es las palabras de Bolívar. Especialmente en Venezuela,
que es donde más me piden que se restablezca la justicia, como en tiempo de los españoles, lo dice Bolívar, ojo. Entonces, estas oligarquías crean estos estados ficticios, estas naciones ficticias y estos estados para poder explotar ese territorio y servir a los intereses extranjeros que están detrás de ellas. Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, a la perfección. El problema es que con eso han acabado su propia tumba. Porque estos intereses extranjeros lo que acaban de hacer es utilizarlas y finalmente desecharlas, y ahora irán al siguiente paso, que es el indigenismo, que quieren acabar de subdividir la división que ya crearon, ¿no? En Ecuador se habla que hay 56 nacionalidades indígenas. 56. En un país que de por sí ya es pequeño. 56, ¿sabe qué estamos hablando? Eso habla la Constitución del 2008. Y la Iglesia, lamentablemente, tiene una crisis ya secular que no viene de ahora, viene de los últimos 2 siglos, ni siquiera del Concilio Vaticano II, y que está entregada de forma demencial a también una empresa de autoexpresión. En eso es muy española la Iglesia, porque o sea, es la realidad. Lamentablemente, la subversión ha triunfado ideológicamente, entre muchos de ellos la teología de la liberación, es la realidad. Lamentablemente, la subversión ha triunfado ideológicamente, entre muchos de ellos la teología de la liberación o el indigenismo, entre muchos de los obispos, y acaban sirviendo, aunque no sean conscientes, o quizás sí, a los mismos intereses extranjeros, porque detrás de todos ellos hay este afán de acabar de dividirnos y atomizarnos por completo para tener el control total de América, que no lo lograron, porque no lo lograron, nos han explotado los últimos 2 siglos con el imperialismo financiero anglosajón, pero finalmente las sociedades han sido tan fuertes, los pueblos de nuestros países, incluyendo el pueblo español, por supuesto, han sido tan fuertes que a pesar de los 2 siglos de adoctrinamiento y de odio contra lo que somos, siguen siendo hispanos, seguimos siendo hispanos, porque esa es la fuerza de nuestra cultura y de la sangre también, y no nos han logrado doblegar por completo, no gracias a las oligarquías ni a los estados que crearon para eso, sino a la potencia de lo que somos, de nuestro propio ser. Pero termino la respuesta con esto porque me están ya dando el tiempo para pasar al siguiente conferencista, entiendo. En América se llegó a plantear cambiar el idioma. Y hubo gobiernos que buscaron, además de poner nombres e inventarse nombres de naciones y crear fronteras artificiales donde no nos había, y sacar al 25% de la población de la ciudadanía, marginando por completo, por décadas y por siglos, a las grandes masas de sus propios países. Querían extirpar el español, querían cambiar el español, nunca lo lograron, porque el español es una cosa tan grande que, a pesar de los esfuerzos conscientes de muchos estados por suplantarlo con otros idiomas, no pudieron. En Filipinas sí, pero porque hubo un exterminio y una ocupación militar extranjera. En Puerto Rico se intentó, y los puertorriqueños empezaron a dejar de hablar español y hablaban inglés. Sin embargo, en la década del 1950 y 1960, los mismos puertorriqueños se organizaron para volver a hablar español y lo consiguieron. Ese es el poder de lo que somos. Hay una pregunta, sí. Enhorabuena por la exposición, y yo quería hacer una pregunta rápida. Antes hablabas de la artificialidad del nombre de Ecuador y también hablabas del famoso Abya Yala, que parece que ahora vuelve otra vez a... Creo que hay un Consejo Internacional de Pueblos Indígenas o algo así constituido en América que quiere cambiar el nombre al continente y denominarlo Abya Yala, ¿no? Por supuesto, detrás hay un español, Constantino Lima, que se cambió el nombre y se llamó Taquín Mamani, se volvió indígena de repente, y también un poco está esto. Parece que esto últimamente en Internet, sobre todo, está cobrando otra vez auge, y quería saber qué opinabas al respecto. Y una última cosa solamente, y es, aparte de todo, en tus polígonos has hablado mucho del componente jurídico, de cómo España trasladó la organización que había aquí, un poco el reflejo de lo que hicieron los romanos cuando conquistaron este territorio, pero quizás has hablado poco y me gustaría que hicieras una reflexión a propósito del mestizaje, la importancia del mestizaje como unión de culturas. Gracias. Sí, el indigenismo está en auge en América y es un peligro real. De hecho, termino la exposición con esta foto y les voy a explicar un poco mi situación y la razón por la que estoy aquí. Es cuando defendimos la estatua de uno de los fundadores de Quito,
Sebastián de Belalcázar, que nació en Belalcázar, en la Extremadura histórica, el actual norte de Andalucía. Y los indigenistas les agarró la moda de tirar estatuas abajo por muchos años, hasta que nosotros llegamos. Y impedimos por 4 años consecutivos que tiraran abajo esa estatua, y lo mismo la Isabel la Católica en Quito, como interponiéndonos entre ellos y la estatua, ¿no? Y eso no lo perdonan porque lamentablemente a nivel institucional y político está completamente copado de esta ideología nefasta, porque el indigenismo es principalmente enemigo de los propios pueblos indígenas, porque se han inventado lo que para ellos son los indígenas. No hay peor enemigo de España que un español como este señor que usted mencionó, que era el Mamani. La Constitución de Ecuador, que reconoce del 2008, que reconoce 56 nacionalidades indígenas, fue redactada por españoles de aquí, de la izquierda española. Entonces, vemos de dónde vienen las cosas. Al inventarse una ficción de los mismos pueblos, van a hacer lo que hicieron con los reinos españoles de América hace 2 siglos, que es imponer una ficción, porque mucha de esa gente está viviendo en una fantasía total, porque se han inventado un pasado indígena que no existe y una supuesta forma de la cosmovisión indígena que no es la real. El indigenismo es la visión occidental y occidentalizante de lo indígena, y ese es el peligro real que tenemos. Espero haber respondido la pregunta con eso. El problema es que en Ecuador, en Bolivia, están a nivel institucional, o sea, en ministerios, en el gobierno, en todos los gobiernos, en las universidades por completo. Entonces a mí me consideran loco y estoy defendiendo lo indefendible, que es el exterminio, el genocidio, la apología de todas estas cosas, que no es así. El mestizaje. No hubo mestizaje, no hubo genocidio por muchísimas razones. Primero, porque no había la intención jamás de España de exterminar a nadie. Nunca hubo ni un plan, ni una idea, ni un proceso sistemático para exterminar a ninguna población en América. Que hubo muertos por epidemias, por las propias guerras de la conquista, por supuesto. Que hubo exceso de los conquistadores, sí, pero nunca hubo un plan de genocidio. Y la otra prueba importante es el mestizaje. El mestizaje es quizá la mayor prueba de todo eso, porque los conquistadores y después los pobladores siguientes que van a América, a Quito, a la ciudad de Quito, por ejemplo, llegan 10.000 españoles peninsulares durante 3 siglos, más o menos, entre 1.000 y 12.000, que viene siendo la población actual de la ciudad, por supuesto mestizada con los americanos, con los indígenas. Esta población peninsular fue a América para nunca más volver. Esa es la prueba de que no estaban buscando exterminio ni genocidio ni alejarse de esas poblaciones, sino fundirse con ellas. Y el mestizaje es una obra asombrosa porque ningún otro pueblo, citando a los romanos y los propios españoles aquí en la península, en su momento también tuvieron esa experiencia por el Islam, no tuvieron ese nivel de tolerancia y mucho menos de imbricación con las poblaciones completamente extrañas, completamente alógenas, porque un musulmán era algo extraño, pero finalmente era un extraño conocido, porque en 4 siglos de convivencia en la península ibérica se sabía lo que era un moro y un musulmán, ¿sí? Pero los indígenas americanos no, y los españoles se vieron por completo a reproducirse, a tener familias con ellos. Es algo completamente asombroso e inédito en la historia de la humanidad, porque igual que Roma, que también tuvo un proceso similar, Roma conocía las poblaciones de donde iba, o sea, no eran sujetos extraños. Los americanos eran por completo extraños y sin embargo se fundieron y nunca se fueron, nunca nos fuimos. Esa es quizá la mayor gloria de España, y porque efectivamente, y creo otras de España de América, porque fundió su sangre con los americanos y estamos ahí hasta el día de hoy. Jamás volvimos. Las familias españolas que fueron a América se quedaron y ahí están hasta el día de hoy, incluyendo los traidores, lamentablemente. Como ven, sí merecía la pena salir a temporal y venir temprano hoy aquí adentro. Merecía la pena desde el bosque. Ah, sí, sí. Ahora tenemos una pausa. Perdón, sí, vamos a la... Tenemos 3 minutos antes de que cumpla, entonces porque me había pedido Marcela que hable de mi condición, un poquito de lo que estoy pasando. Después rápidamente, por eso está esta foto. Yo fui presidente del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, uno de los últimos institutos de cultura hispánica que quedaban en América, entre el año 2013 y el 2017.
empecé a realizar una labor de revisión consciente de nuestra historia, y entre los resultados de eso, uno de los resultados fue mi libro que tengo en España, que está aquí a la venta y que ha sido muy difícil traerlo, porque a raíz de eso empecé a tener una persecución oficial por parte del gobierno de ese momento, que era de Rafael Correa, del socialismo del siglo XXI, porque el indigenismo estaba a cargo del Ministerio de Cultura y consideraban que la labor que estábamos haciendo, porque el instituto había estado abandonado antes de que yo fuera presidente por una década prácticamente, pero yo me tomé en serio el cargo de la presidencia. Teníamos una sede muy importante, la casa de Benancasa, la más antigua de Quito, y empezamos a hacer una actividad importante que disgustó mucho, porque era algo en contra del discurso dominante, en contra del poder finalmente, y empecé a tener una serie de boicots y problemas. Finalmente me terminaron hasta queriendo censurar el Ministerio de Cultura en el año 2013-2014, me acabaron sacando de socio del instituto y me acabaron quitando la institución, o sea, no quitando porque no era mía, era una institución, una fundación, pero de forma ilegal desconocieron nuestros nombramientos, a todo el directorio nos hicieron a un lado a los socios, pusieron ellos un directorio de un indigenista, marxista, y acabaron con el instituto. Y después de eso no fue suficiente, me empezaron a perseguir a nivel personal por mucho tiempo, al nivel que yo le puse un juicio al Estado ecuatoriano en el año 2017 para defender mis derechos, que por supuesto lo perdí, porque en ese momento, además, para mi mala suerte, me tocó la jueza que le había tocado el mismo caso de Rafael Correa unas 2 semanas antes, y que era correísta, entonces no tenía mucho de ganar, y se supone que fue un sorteo, fue una mala cosa. Y después saqué Quito fue España en el 2016. Y eso fue lo que, la gota que derramó el vaso para la gente que no soporta esto. Y la persecución fue total, y ha sido total. Me intentaron matar en el 2019, en octubre del 2019, porque nosotros, además de defender las estatuas, que es algo muy simbólico, hemos hecho homenajes. Yo el año pasado puse 5.500 rosas como ofrenda floral a los pies del monumento de Isabel la Católica en Quito. Y este tipo de cosas los enfurece. Pero los enfurece por completo. Entonces, en octubre del 2019 teníamos planificado un acto. Yo estaba cerca del monumento y justo hubo una gran rebelión de la extrema izquierda y del indigenismo, de los grupos indigenistas, de este que hablaba hace un momento, que estuvo en París y en Londres presentando su libro, él dirigió, y un grupo de los que se denominan estas bandas antifas y de extrema izquierda, y me reconoció en la calle y me quiso linchar. Cosas de la vida increíbles. Me salvó la Guardia Indígena de la CONAIE. La CONAIE es un grupo indigenista muy fuerte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Un poco surreal todo, pero si no era por ellos me mataban. Me estaba debiendo la vida a los indigenistas que me salvaron de los antifas, porque me tiraron al piso y me empezaron a patear y a caerme a palazos. Y en un punto yo dije, me va a caer una puñalada en cualquier momento, y llegó la Guardia Indígena y me salvó. Pero ya me intentaron matar en el 2019. Y recibo amenazas de muerte constantemente desde el año 2016, 2015 en adelante, todo el tiempo. Pero a pesar de que ya me intentaron matar, nunca me tomé en serio la idea de irme de Ecuador, porque soy patriota. Y es mi país, y está mi familia allí, y yo quiero luchar porque eso sea un lugar mejor, no sea una cloaca en la que se ha convertido. Y bueno, siendo más liso y ya no me casé, estoy esperando una hija, y las amenazas se extendieron a mi mujer. Entonces yo puedo ser un loco que aguanta la persecución solo y que me intente matar, pero ya que se meta con mi mujer, con una hija que estoy esperando, es muy posible. Así que decidimos salir de Ecuador y vine a pedir asilo, y estoy en ese proceso. Esto, en resumidas cuentas, es la que ha pasado a media de Marta. Merecía la pena haber hecho mucho para encontrar su situación. Yo les aconsejo, porque la sala se va llenando, que dejen algo los asientos, no sea que salgan, cuando vuelvan, estén sin asiento después de haber madrugado. No hemos podido ofrecerles café porque las normas de la sala lo prohíben, pero tienen botellitas de agua, si quieren. Y tienen unas luchitas estratégicamente colocadas.
Porque la asociación no tiene ánimo de lucro, pero propendemos a la ruina. Entonces, tenemos algún queridísimo y admiradísimo sponsor, pero donde no llegan ellos, llegamos nosotros con nuestras luchas. Así que les agradecemos si colaboran. Y además de eso, tienen los libros en venta. A las 11:30 recibimos a don Tomás Mazón. No tarde, por favor.